Un saludo para todos y bienvenidos a este nuevo podcast que estamos haciendo para la comunidad Crear desde el Corazón, con Víctor Brosa de viaje todavía, creo. Eh, bueno, y Florencia está, pero no se la ve, está con los equipos. Así que, bueno, estoy muy contento de poder compartir con ustedes algo que quedó inconcluso en el seminario. No lo voy a dar con la profundidad que hablamos en el seminario, con todos los detalles, pero al menos lo voy a mencionar. Va a haber una clase magistral en algún momento donde me voy a tomar el trabajo de explicar. Son 4 pruebas, 4 cosas que apoyan la afirmación de David Bohm de 1982, cuando dijo: vivimos y somos un super holograma. Este era un asunto que ya venía siendo estudiado por quien es por lo menos el que yo considero el mejor neurocientífico de todos los tiempos, Carl Pribram, y tuvieron la oportunidad de, en cierto momento de sus carreras, unirse y trabajar juntos. Y diseñar una de las frases más conocidas en la ciencia y tal vez una de las menos comprendidas. No sé si alguien tiene miedo que al estar en una realidad solo de energía se caiga o algo así. Es una sustancia más. El universo es un holograma porque no podría ser otra cosa. El universo tiene que tener todo conectado con todo. Y todos los elementos, del primero hasta el último, porque es finito, no es infinito, tienen que tener la misma información. El elemento número 1 del sistema que nosotros llamamos universo tiene que tener la información de todos los otros elementos. La totalidad es una. Y me estoy refiriendo al uno de número, de matemática. Y todo lo que vemos que es ilusión, lo cual no quiere decir que sea irreal. Las ilusiones existen, producen experiencias en la conciencia. Podemos experimentar la solidez perfectamente bien. No sé si alguien tiene alguna queja con eso. Entonces, no entiendo por qué eh, esta afirmación
es desechada por muchos científicos. Algo tan básico, algo tan obvio, no lo entiendo. Pero así fue. Recién ahora se están abriendo después que, después que la física de partículas el año pasado ya admitió por primera vez, se tardaron mucho, por primera vez admitieron que no estamos hechos de partículas. Y cuando empiezo con este tema, yo les aconsejo, vayan a YouTube, ¿sí? Y pongan ahí, no estamos hechos de partículas. Entonces va a salir un doctor en física de partículas que no está tirando en contra de su ciencia. Al revés, es un súper avance que tuvieron. Y si no estamos hechos de partículas, ¿de qué estamos hechos? Estamos hechos de campos de energía. Ahora la cuántica no se va a llamar más mecánica cuántica, sino teoría cuántica de campos. 37 campos infinitos de diferentes tipos de energía. Entonces se están animando mucho más. En la neurociencia se dice, no todos los neurocientíficos, sino algunos afirman que vivimos en una realidad virtual, como si estuviéramos en un juego de realidad virtual, con la diferencia que sentimos en todas partes, no solo las manos, no solo vemos, sino que sentimos mucho más por dentro y por fuera del holograma que llamamos cuerpo. Pero tuvo que salir la física de partículas y decir, no estamos hechos de partículas. Felicito a este doctor joven. Hay que tener cierta valentía para hacer una afirmación así, después que muchos ya están jubilados con el antiguo paradigma materialista mecanicista, para darse cuenta que en ciertos aspectos perdieron el tiempo. ¿Y para qué hablar de esto? ¿Para qué hablar de física teórica? Hay tantos temas importantes, urgentes. Miren, con todo respeto, creo que este es el tema más urgente de todos. La realidad en la cual vivimos es plástica, es maleable, la pueden cambiar a gusto y ganas. No me estoy refiriendo a la realidad de consenso que la maneja la conciencia, la conciencia colectiva, la cual tiene dentro un inconsciente colectivo, por supuesto, más grande de lo que debería ser. Ya lo sabemos. Individualmente tenemos un inconsciente también más grande de lo que debería ser. Como raza tenemos un inconsciente colectivo más grande de lo que debería ser.
De ahí, de la conciencia colectiva y algunos elementos del inconsciente, como los arquetipos, tipos arcaicos, se forma esta frecuencia de realidad en la cual vivimos hace miles de años. No existió ni desde siempre y creo que le quedan pocas semanas. Miren lo que les digo. Ahora, tanto en mi realidad cotidiana, que está demostrado que yo la manifiesto, aunque sea la realidad consensual. La realidad consensual pasa a través de mi cerebro para que yo la pueda manifestar y luego ver y luego tener la sensación de tocar, porque no es más que una sensación. Nadie puede tocar algo, pero hay maneras en las cuales ustedes pueden hacer que esta realidad que están viviendo no sea hostil con ustedes mismos. La misma experiencia, dos personas, la misma. Para una persona es dolor, es emociones de dolor. Está viviendo un sacrificio, está sobreviviendo algo difícil. Al lado, una persona con las mismas características, con las mismas posesiones. Acá me refiero a casa, auto, tecnología. Es una delicia esta realidad y es feliz. ¿Cómo logran eso? Bueno, es aprendiendo a manifestar. Y el método, crear desde el corazón, es un método pensado para eso. Ah, como ustedes no eran sanadores, no. Por lo menos en lo personal, lo que hacemos nosotros es orientar a la autosanación. Ustedes tienen que manifestar su salud. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace mandando una intención con ciertas características al campo de información cósmica que está en la conciencia, no puede estar en otro lugar. La conciencia me devuelve la información que yo necesito y es en mi cerebro donde se arma la realidad cotidiana. Pequeños hologramas que luego comienzan a resonar con la energía que está fuera del cerebro. Fuera del cerebro no hay objetos. Esto se sabía desde la década de 40, 1940, cuando Carl Pribram era un estudiante. Fuera del cerebro no hay objetos. Y como estudiante se hacía una pregunta que lo torturaba. No le voy a dar la respuesta, se las voy a dar en la clase magistral. Él decía, yo sé que todo sucede dentro de mi cerebro. Entonces, ¿por qué mi cerebro me juega esa broma pesada de mal gusto que me hace sentir cosas adentro
y me hace sentir cosas afuera, como si existiera el adentro y el afuera. No existe ni el adentro ni el afuera, ni el arriba ni el abajo, ni la izquierda ni la derecha, ni nada de eso porque todo es uno. No existe. Y si no existe, ¿por qué me hace tener esa experiencia? Paciencia. Tenga paciencia, pues se los voy a responder. Tengo que tener esa experiencia porque estoy en una realidad holográfica y los hologramas se utilizan para eso, para tener experiencias tridimensionales. Y eso es lo que nosotros estamos teniendo aquí, una experiencia tridimensional, que además fue intervenida, fue programada y fue hecha de tal manera que nosotros seamos, la raza humana, los esclavos y ellos, los que nos intervinieron, los dueños. Como todas las cosas en la vida, ambas posturas tienen sus pros y sus contras. La felicidad se encuentra tanto en la esclavitud como en esos dueños del dinero. Es más, me atrevería a decir que es más difícil que esos dueños del dinero experimenten la felicidad. Bastante más difícil. Son muchas cosas que tienen que cuidar. Todo el mundo se quiere aprovechar de ello. Dudo muchísimo que tengan amigos, pero muchísimo. Si tienen amigos, son amigos por conveniencia. ¿Les parece que eso es felicidad? Familiares por conveniencia. ¿Les parece que eso es felicidad? Entonces, estas cosas tenemos que saberlas porque compartimos una cantidad de información juntos. Una de esas informaciones es que todos somos uno, algo que nadie siente. Lo puede repetir, lo puede decir, pero nadie lo siente. Nadie. Y lo digo con esta seguridad porque si lo sintieran, habrían despertado totalmente, porque despertar totalmente es precisamente la conciencia de unidad. La conciencia de unidad es la meta. Cuando yo empiezo a sentir que soy uno, no solamente con todos, sino con todo, ahí desperté. Y si desperté totalmente, me voy de aquí. ¿Qué pasa cuando ustedes se despiertan en la mañana de un sueño común, de un sueño onírico? Salen de la realidad del sueño onírico. Esto es igual, esto es igual. Mientras pueden resplandecer si lo hacen bien, pero despertar totalmente, no. No estarían aquí, estarían en otra frecuencia de realidad. ¿Que le podría haber pasado eso a Greenberg? Sí,
Sí, le pudo haber pasado eso. Lo sabía. Yo pude experimentar la conciencia de unidad una sola vez en mi vida a los 14 años. De hecho, es un descubrimiento también del Instituto Matemáticas del Corazón de California, al cual llaman quiesencia. Pero de ninguna manera la busqué. Es una experiencia que te llega o no te llega, ¿sí? Y es precisamente la experiencia de sentirte uno con todos y con todo. Yo no tengo problema en sentirme uno con todo, nadando en el mar y sentirme uno con el mar, ningún problema. Pero cuando empiezo a pensar en egos, cuesta mucho más. Incluso en mi ego cuesta mucho más. Porque hay egos que no son para nada simpáticos, ni bonitos, ni buenos. Y distingo dos tipos, egos soportables y egos insoportables. Entonces, llegar a sentir conciencia, ¿y qué es conciencia? Conscientia del latín, conocer. Tener conciencia es conocer. Si yo tuve una sola experiencia así, de alguna manera conozco la conciencia de unidad. Hay personas que la tuvieron muchas veces. Teníamos una profesora de filosofía en la universidad que nos decía, Dios existe. Lo vi 2 veces. Una saliendo del edificio de la universidad y otra en un parque recreativo que hay allí, había allí en esa zona. Todavía está. ¿Y cómo es? No, no, no. Es el todo. Ella le decía Dios a la quiesencia, a la experiencia con el todo. Se lo tomó, bueno, es que para tomarlo en serio. Lo que le voy a decir no les va a gustar, pero mi investigación me dio, mi propia investigación, que al ser humano femenino le cuesta mucho menos tener esa experiencia que al masculino. ¿Será por el hecho de ser madres, que es lo más parecido? No lo sé, pero esa es la conclusión de mi investigación. Las damas son mucho más proclives a sentir la quiesencia. La separación es totalmente una ilusión, no existe, pero es real. Y la separación produce experiencias de individualidad, pero no es real, es ilusoria. ¿Y el holograma? Sí, el holograma es energía e información, es muy real.
Lo que tiene de bueno es que eso de la solidez es algo que ustedes sienten, no es algo que exista. Si yo pudiera desconectarles el sistema nervioso periférico, ustedes no sentirían cuando tocan. No sentirían nada cuando tocan. ¿Por qué lo sienten? Porque hay una fuerza de repulsión electromagnética que le dice al cerebro que ese objeto es sólido, tiene las características de solidez. Ilusión. Ilusión que nosotros aceptamos al venir aquí. De paso, una ilusión interesante. Bueno, en el último seminario de la comunidad Crear desde el Corazón, había prometido 4 pruebas. Eh, la primera parte estuvo bastante bien porque desarrollé la primera, pero quedaron 3 pendientes. Más importantes porque la primera es física teórica y si vamos en orden histórico, la segunda y la tercera son pruebas empíricas, son pruebas de laboratorio, son pruebas repetibles por otro científico que venga detrás. Las voy a mencionar aunque sea y las dejo pendientes para la clase magistral. La segunda prueba de que todo es uno, y ese uno es energía e información, y la conciencia es un superholograma, dicho por Greenberg, es precisamente uno de los experimentos del trabajo, del enorme trabajo que hizo el doctor Jacobo Greenberg, y que nos dejó como legado. Ese experimento se llama potencial transferido. Y es un logro en la comunicación como nunca se vio, ni se verá en ninguna parte de este planeta. Muestra inequívoca, indudable, que todo es uno y que nos podemos comunicar por otras vías del holograma, del superholograma, que no es esta frecuencia de realidad. Recuerden la frase acuñada por Bohm y Pribram. Pribram y Bohm. Esa frase es del 87 porque salió en una recopilación que hizo un tal Ken Wilber, que estuvo escondida como por 20 años, no se reeditaba. Recién ahora el libro se llama El paradigma holográfico y recién ahora
se está volviendo a editar. Sin embargo, el libro que les aconsejo no es ese. Si les interesa el tema, mejor. El universo holográfico de Michael Talbot. Michael Talbot. Ustedes van a decir, pero solamente habla de Bohm y de Pribram. Sí, solamente habla de Bohm y de Pribram. Porque cuando fue hecho ese libro, bueno, sí ya estaba Jacobo Grinberg, pero Jacobo Grinberg no fue muy conocido por haber nacido en México. Pecado capital. Si hubiera nacido un poquito más arriba, en Estados Unidos, sí, hubiera sido conocido. Y el otro es Peter Garayev, en Rusia, plena época de la cortina de hierro, todavía Unión Soviética. Todavía Unión Soviética cuando hacía sus experimentos bajo el paradigma holográfico. O sea, Rusia estaba usando el paradigma holográfico que lo inventamos en Occidente. Cómo se enteraron no lo sé, pero nosotros lo escondimos. Rusia lo utilizó y por eso los genetistas rusos saben para qué sirve el 100% del ADN. Nosotros decimos que conocemos el 10% y Garayev decía, no, ustedes estudiaron solamente la parte del ADN que produce proteínas. Eso es el 2%. Hay mucha diferencia entre el 10% y el 2%. Después de haber seguido como pudimos a Peter Garayev durante casi 6 años, digo como pudimos porque dura cosa es leer en ruso, eh, no hay mucho, recuerden que en la Unión Soviética no importaba el individuo, importaba la sociedad, entonces no había superestrellas. Y para peor, el único libro que escribió sobre este tema, Garayev, en 1998, se llama Sobre nuestras investigaciones científicas. Lo buscamos hasta en Rusia. Nunca apareció. Nos hubiera ayudado muchísimo tener el libro de Peter Garayev. Tuvimos acceso solamente a algunos informes en inglés de investigación y creo que lo más revelador fueron las entrevistas que generalmente le hacían de Estados Unidos a Rusia, porque siendo de la Unión Soviética, con la cortina de hierro y todo, con la Guerra Fría y todo, Garayev fue miembro de la Academia de Medicina de Nueva York. Por supuesto también de la de Moscú y de la Academia de Ciencia de Moscú. Decir Academia de Ciencia de Moscú es lo más grande que puedes decirle a un científico ruso. Es solo para genios. No entra cualquiera allí.
De paso, si eres genio, no te sirve para nada, así que no te pongas contento. A la conciencia no le interesa tu genialidad. A la conciencia no le interesa la información teórica. A la conciencia le interesa la información vivencial, tus experiencias. Ah, y entonces, ¿por qué me dedico tanto a enseñar cosas teóricas? Bueno, es más bien como defensa que como ayuda. No es ninguna ayuda, es más bien la defensa que yo hago frente al ego que cuando no tiene una explicación satisfactoria, pues te arruina la vida. Es repetitivo en ese, es argumental, discutidor, pesado, inútil, y te refriega por la cara aquello que no sabes por qué es así. ¿Qué pasa después que hacemos la realidad? Y cuidado que eso sí es experiencia. La realidad experiencial, vivencial, cotidiana. ¿Qué pasa? ¿Por qué vemos afuera si está todo adentro? Les voy a explicar por arriba, porque sería la respuesta a la pregunta que tenía Pribram en 1940. Un hombre que murió de 110 años. Tal vez por esa pregunta. ¿Y la respondió? Sí, la respondió. Por primera vez su ego durmió. Después que armamos la realidad cotidiana y entramos en resonancia con la energía de afuera del cerebro, cada cosa, cada holograma que tenemos en el cerebro, hologramita desde el punto de vista humano que tenemos en el cerebro, me envía, me manda una señal igual y contraria. Esa señal igual y contraria se encuentra con la señal igual y contraria de mi cerebro. En ese punto se forma una onda estacionaria. Precisamente en el punto donde se forma la onda estacionaria es que nosotros percibimos el objeto. O sea que las distancias no son arbitrarias, responden a algo. Pero tampoco es una proyección. No sé si contarlo aquí porque es difícil imaginarlo, pero me llevé tremendo susto una vez que me plagiaron una nota, ni siquiera un artículo, y como ilustración pusieron gente por la calle emitiendo rayos desde los ojos como si fueran un proyector de cine. Me asusté mucho porque no es así. ¿Cómo voy a estar en una proyección y ser actor de la película a la vez? ¿Cómo? Eso sí que no se puede. La realidad que yo experimento ilusoriamente
Es una realidad que se forma por resonancia. La resonancia, sería bueno que lo buscara, pero por lo menos en sonido es muy fácil. Hay algo que vibra a cierta frecuencia. Si yo lo pulso, por ejemplo, la tecla de un piano, luego traigo otra cosa que esté afinada en la misma frecuencia, pero no lo toco, lo dejo quieto. Mágicamente, la segunda cosa empieza a vibrar en la frecuencia de la tecla del piano. Eso es resonancia. Lo que hago para ver una realidad y experimentar una realidad de mi tamaño es un juego de resonancias. De allí que se llama resonancia adaptativa. Yo me adapto a esta escala de fase conjugada y eso quiere decir que o está haciendo alusión a la onda estacionaria. Creo que muy difícil no es. Si le preguntaran a un neurocientífico, les va a decir, ustedes proyectan la realidad. Entonces ustedes le salen con esto. Y al neurocientífico les va a decir, oye, tengo mucho que hacer como para andar todavía con problemas de física teórica. Y probablemente ni te escuche. Termino con la frase de David Bohm, que tiene la ventaja, la propiedad de mencionar una característica muy, muy importante de este holograma que llamamos realidad. La característica, de paso, nos conviene, es un holograma con una cantidad ingente de información. Brutal cantidad de información. Le digo que nos conviene porque si no la cambian por un lado, la cambian por el otro. Es mucha información. Hay de todo. Hay aparentes mecanismos muy complejos y los necesitamos porque la complejidad irreductible de la evolución en este momento se toma como ley. Viene de la época donde no se decía hipótesis, se decía ley. Esto no puede venir por evolución porque posee una complejidad irreductible a las posibilidades de la evolución, aunque le agreguen millones de años. Así que la cantidad de información es necesaria. Va la frase de Bohm para terminar. Va a hacer mención a un doctor francés que fue el primero que hizo bien el entrelazamiento cuántico que se venía haciendo desde los años 60 mal.
Alain Aspect lo hizo bien. Entonces dice, los descubrimientos de Aspect implican que la realidad objetiva no existe. A pesar de su aparente solidez, el universo es en realidad un fantasma, un holograma gigantesco y espléndidamente detallado. Que estén todos muy bien. Nos vemos en la próxima.